Bueno, pues buenas noches, papás. A manera de introducción, tenemos que entender y comprender que el biofil es una parte importante en la vida de las bacterias, de los hongos y de los virus. Recordando que tenemos un viroma humano, que es el conjunto de virus que vive adentro de la vida de sus hijos. Tenemos algo que es la microbiota, que es el conjunto de bacterias que viven en la parte, sobre todo gastrointestinal, que es la mayor abundancia en la vida de sus hijos. Y tenemos algo que se llama micobioma, el conjunto de hongos que viven en la vida de sus hijos, en el cuerpo de sus hijos. Partiendo de aquí, tenemos que entender algo que venimos avanzando en las anteriores conferencias y sobre todo la que acaba de pasar, que es sobre el SIBO, que hay dos tipos de SIBO, si lo recuerdan bien, pueden ver el video de la clase pasada en Microbiota Autista en Facebook. Ahí pueden ingresar y la clase es para ustedes totalmente gratuita. Bueno, hoy nos toca hablar de la otra parte de que se puede llevar una super dieta, se puede llevar el mejor tratamiento porque cada día se aprende a manejar cómo puedes bajar los niveles del SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano, porque no nada más existe inulina, existen muchísimas cosas, porque a cuántos niños sí les beneficia, que quede claro, es una maravilla para muchos niños, pero a cuántos niños les hace mal, los irrita, los pone mal. Entonces, cuando no tienes una cosa, tienes la otra. La rifaximina, muy bien mencionada, es buenísima, pero puede crear resistencia porque al final no deja de ser un antibiótico. Pero tampoco hay niños que no les funciona, tristemente para esos niños. Pero ¿qué hay soluciones para ellos? Hay muchísimas. Hay ciertos probióticos, no todos, que pueden lograr bajar un SIB. Eso se valora en una consulta, valora si hay exámenes o no, valoras cómo está todo y también se puede observar a través de la comida si hay un sobrecrecimiento de bacterias. Porque recuerden que las bacterias del intestino grueso suben por comida al intestino delgado, que es donde se fermentan los alimentos. Que no se les olvide eso si usted estuvo en la clase pasada, si hoy está por primera vez, la invito a que revise la clase pasada. Y bueno, uno puede bajar el SIBO. Cada día se aprende de manera más práctica cómo lo puedes hacer. Pero resulta, y eso pasa, de que si usted lleva 6 meses, un año, todavía, pero si usted lleva más de un año, dependiendo de un probiótico, de un prebiótico, como la inulina, algo no está bien aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el biofil puede ser el punto de partida para no dependencia y acabar de mejorar toda la parte de la microbiota intestinal que tenga la capacidad de evitar que sobrecrezcan bacterias del intestino grueso, del colon específicamente, al intestino delgado. Puede ser la clave en la vida de muchos de sus niños, más si usted lleva mucho tiempo y se da cuenta que cuando la deja de dar, el niño decae porque no puede haber dependencia de nada. Entonces, el biofil puede ser la clave para recuperar más rápido las consecuencias del SIBO para evitar que vuelva a crecer porque las bacterias son oportunistas y se comunican entre ellas para crecer rápidamente. ¿Sí? Entonces, vamos a andar en la plática y sacaremos muchas conclusiones y usted puede preparar sus preguntas para que las pueda poner en el chat y con gusto las contestemos. La capa de biofil está asociada a la mucosa dentro, ¿sí?, del intestino delgado y modula la función de la barrera del intestino delgado. La permeabilidad, los mecanismos inmunológicos y los reflejos locales, que eso es muy importante, se deben de mover los intestinos. Si no se mueven, se paraliza todo y cuando se paraliza, todo se puede fermentar. Y eso es lo que pasa porque el intestino delgado no regresa las bacterias al intestino grueso. Eso es algo muy importante. Esto da como resultado una sensibilidad alterada en un cambio de la permeabilidad de la mucosa y la motilidad intestinal que produce los síntomas como dolor, diarrea o estreñimiento en el niño con autismo. Si usted no quita una memoria, puede ser que usted siempre dependa del citrato,
de magnesio, de un laxante, para que su hijo vaya al baño. Cuando usted lo deja de dar, el niño regresa al estreñimiento. Estos son puntos claves que le pueden servir para mañana. ¿Sí? Muy interesante. ¿Sí? Hay biofil de virus, porque recuerde que tenemos un viroma. Ya en alguna de las clases de las primeras hablamos del viroma. Tenemos hongos por todos lados. No nada más existe la cándida. Un aspergillus puede provocar tal vez hasta mayores problemas que una cándida en la vida de su hijo. Bacterias. No nada más existe la mencionada Clostridium para el ácido propiónico, sino existe una Escherichia coli, una Klebsiella, por ejemplo. Existen muchas bacterias. Tenemos 100 trillones de bacterias. Sus hijos tienen muchas bacterias adentro del intestino, que son oportunistas. Cuando se crece una bacteria del intestino grueso colon hacia el intestino delgado, que muchos de ustedes ya lo saben, y muchos llevan un protocolo que va de inulina, omega y aceite de oliva, ya saben esto. Sí, pero no existe una bacteria. Existen muchísimas bacterias. Un estreptococo, un estafilococo, por ejemplo. Cuando crecen, dejan una memoria de reactivación. Ahí está un punto clave. Entonces, usted puede bajar el SIBO, puede bajar el SIFO, puede bajar inclusive los niveles de inmuglobulinas IgG de los virus, que son las memorias, pero si no quita usted esa reactivación, mañana vuelven a crecer al primer descuido que se tenga. O si la microbiota no tiene buena señalización al sistema inmunológico, se va a reactivar esto. O si usted de pronto ya no lleva la dieta, se reactiva esto para evitar, porque no toda la vida el niño va a estar a dieta, no toda la vida va a depender de algo. Hay que quitar las memorias de reactivación. Ese es un trabajo que hay que analizarlo a profundidad en la vida del niño, porque todos son diferentes. No hay recetas mágicas para el biofilm. Hay ayudas que la suma de todo, y algunas cosas se las voy a contar basada en mi experiencia, le van a poder ayudar. Hay que entender todo esto del biofilm. Recuerden que tenemos un moco, y ese moco abajito están toda la microbiota, todas las bacterias, y luego está todo lo que conlleva a la pared intestinal. Ahí están los enterocitos, que son estos en rojitos. Estas son las vellosidades. Aquí tienen el moco, y el biofilm, cuando se suben las bacterias, se queda una memoria. Cuando la microbiota es estable, se crea una memoria de una microbiota sana que es capaz de luchar contra infecciones. Por eso muchas veces usted da un alimento, usted misma como adulto, o le da a su hijo, y a un niño le hizo mal y al otro no. ¿Por qué? Porque hay una buena memoria de una microbiota sana. Y de eso se trata. El biofilm no es malo. Depende de qué esté hecho. Si de bacterias patógenas o de bacterias benéficas, o de hongos buenos o de hongos no tan buenos. Esto es muy importante. Entonces, lo que tenemos que entender es cómo poder quitar las memorias de reactivación y cómo cambiar a un biofilm más sano, que sea un protector, y no un biofilm de bacterias o de hongos o de virus que puedan estar provocando muchos problemas de autoinmunidad en la vida de sus hijos. Yo esto lo veo como cuando te bañas y no te quitas la ropa y te vuelves a poner la misma ropa sucia, realmente no estás al 100% limpio. Esto es algo muy parecido. El crecimiento de la biopelícula, biofilm, que es como un tapetito, como una comunidad multicelular, tiene una diversidad de estrategias de supervivencia, porque ellos se tienen que alimentar de algo, porque si no se alimentan de algo, ¿sí? Ya no van a crecer más. Por eso es importante la dieta. Y aparte, hay que darle a la microbiota todos los nutrientes para que luchen la constancia de que esto no se cree, este tapete, no suba, no se forme más. ¿Sí? Su eliminación, y dice,
el crecimiento de la biolícula biofil como una comunidad multicelular y una diversidad de estrategias de supervivencia, o sea, tienen memorias y su eliminación incompleta conduce a una recolonización rápida. Se agotan los nutrientes. Esto es muy importante y aquí entra el valor de las inmunoglobulinas. IgG, IgA, IgE, IgM, todas las placas de Peyer, el sistema linfático asociado, todo lo que conlleva las bacterias, que recuerden que en el niño con autismo hay una microbiota inestable, desbastada, desequilibrada, en algunos más, en algunos menos, y de esto depende que todo se modifique y se esté creando constantemente patógeno. Entonces, imagínense, usted da un tratamiento para el SIBO que puede ser inulina, un probiótico, entonces usted lo tiende a bajar, se descuida la primera oportunidad, se da algo de comer que no y se reactiva inmediatamente. Entonces todo el esfuerzo que se hizo acá ya no sirvió. Y ahí viene un temazo. Sí hay que bajar, pero hay que quitar la memoria. Y puede ser la clave de muchos niños para seguir mejorando todavía aún más desde la microbiota y que obviamente esto impacte a nivel bien las funciones cognitivas. Entonces, hay que entender todo en el tema del biofilm, que no nada más se trata de bajar las bacterias, se trata de crear memorias nuevas, subir por competencia las bacterias benéficas, mejorar un sistema inmunológico capaz de detener una bacteria, un virus y un hongo. En las anteriores clases les expliqué las células inmunológicas precisas para virus, para hongos, para bacterias o para parásitos. Se las expliqué. Pueden revisar. Hay muchas clases ahí dirigidas al sistema inmunológico. Las células específicas. Esas, recuerden que la microbiota es un jinete y el caballo es el sistema inmunológico. La microbiota dirige al sistema inmunológico. Entonces eso lo tenemos que entender y comprender. Por eso en el autismo no hay una solución mágica. Es una complejidad de entender y comprender que la suma de todo lo que hagan el día al día es lo que va a ser la magia para que su hijo cambie un diagnóstico por etapas y lo vea usted como usted lo quiere ver. Los procesos que regulan la formación de biopelículas en bacterias gram negativas son la fijación, maduración y dispersión. La disbiosis juega un papel importante en la patogénesis bacteriana. ¿Por qué? Porque recuerden que el equilibrio de la microbiota entre bacterias patógenas y bacterias benéficas, entre los hongos, entre los virus, toda la complejidad es una eubiosis y que cuando hay un desequilibrio es una disbiosis. Y eso es el primer inicio del sobrecrecimiento de cualquier cosa, luego sobrecrece, se fija, crea una memoria y ahí la deja. ¿Sí? Ahí es donde tenemos. ¿Por qué? Porque primero se adhieren, se colonizan, se forman, maduran y se dispersan. Y esto es lo que pasa en el biofilm. Tan importante es una cosa que esto va de la mano, porque aunque usted baje SIBO, SIFO, un virus, un viroma, usted tiene que trabajar mucho el biofilm, ¿sí? Hay que entender que por todo el tracto gastrointestinal, pues tenemos bacterias en todos lados, hongos en todos lados, virus en todos lados, y tenemos que buscar la manera de cómo cambiar todo esto. Tenemos en el estómago, en el duodeno, en el yeyuno, en el ion y en el colon. Todo está lleno de bacteroides, Clostridium, Escherichia coli, Rumococos, Helicobacter pylori. Tenemos muchísimas bacterias, o sea, no se trata de una. En una de las pláticas que les vengo preparando, vamos a hablar sobre metabolitos, lo que libera cada bacteria y que es la lucha de esos ácidos, de esos metabolitos tóxicos que impactan el cerebro. Entonces, entendiendo un poquito esto, tenemos que evitar, como en la anterior diapositiva, la adhesión, la colonización, la formación, ¿sí? La maduración y, bueno, la dispersión. Si tú atacas desde que ya no se adhieran, estás evitando todo el proceso, ¿sí? Hay que entender muy bien cómo todo esto se va dando continuamente. ¿Por qué? Porque cuando hay una microbiota inestable, un sistema inmunológico que no puede controlar nada, todos son oportunistas. Y esto queda muy entendible porque las bacterias del intestino grueso del colon salen por busca de alimentos.
Por eso la dieta cuenta mucho, mucho. Recuerden, en el SIBO hay dieta FODMAP, hay dieta paleolítica, hay dieta baja en carbohidratos, hay dieta baja en fermentación, está la dieta GATS. También se debe de poner, como lo dijimos la vez pasada, una alimentación más precisa de acuerdo a las condiciones, ciudades, ambientes, porque no es lo mismo la naranja de Nueva York que la naranja de México, que la de Colombia, que la de Estados Unidos. Alguien dirá, es que de Colombia mandan a Estados Unidos, sí, pero ¿cómo la mandas? ¿Cuántos días tarda? El proceso, la fertilización, los químicos, todo lo que viaja, la cera que se le pone, ya no es lo mismo. Nada es lo mismo. La ventaja de nuestros países latinoamericanos, que lo tenemos por temporada. La desventaja de Estados Unidos, que todo viene empaquetado. Y todo modifica también su composición bacteriana, porque una naranja también tiene bacterias. Y más, y si usted hace un fermento, todavía crece otras bacterias. Entonces es muy interesante toda la complejidad que tiene el mundo bacteriano, desde un alimento hasta el perro que usted tiene en casa y hasta el ambiente donde vive, porque no es lo mismo vivir en un departamento donde hay mucha humedad que vivir en una zona campestre. No es lo mismo. Entonces, tomando en cuenta todo esto, tenemos que entender que hay que mejorar todo el inicio del biofilm. Tienes que bajar, pero tienes que visar todas las fases, sí, la iniciación, cómo se va haciendo la maduración, la dispersión, todo lo que se va pegando. Y es que aquí algo interesante, se pega la mucosa. Y cuando se pega la mucosa, toda esta maduración y se dispersa, es un ciclo vicioso. Por eso se reactiva constantemente. Por eso decimos, oiga, ya le di esto, ya le di el otro, y ya llevo batallando con esto, ya llevo un año, ya llevo 2 años, y mi hijo no mejora. Todos los protocolos son buenos. Todos los doctores que se dedican al autismo son excelentes. Pero ahora hay que irnos específicamente a entender que no todos los protocolos son para el mismo niño. ¿Cuántos de ustedes han modificado las cosas? Tanto para bien como para mal. Algunos les ha resultado bien y a algunos no. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí lo que sigue haciendo falta, y para eso está este tipo de pláticas, es entender cada día todo el tema de la microbiota. Y no podía estar desapercibido el tema del biofilm. ¿Sí? Hay que entender, y quiero que vean esto. Esto que ven aquí, que es una endoscopía, todo esto verdecito es el biofilm. Todo se va quedando. Se puede limpiar, claro. Hay que romperlo. Hay que quitar las memorias y hay que poner memorias buenas. Hay que reactivar el sistema inmunológico. Y entonces, que haya un biofilm para bueno, que nos proteja, que proteja la vida de sus hijos. Pero si no es así, vamos a tener muchas complicaciones, van a estar en ciclos viciosos. Le das algo, mejora, se lo quitas, se empeora, le das algo, mejora, se lo quitas, se empeoras, le quitas la dieta, empeora y toda la vida 2 años con dieta. Esto se vuelve más selectivo, se vuelve un círculo muy vicioso si no empezamos a trabajar todo el mundo, doctores, mamás, papás, dirigido hacia el paciente que es el niño o la niña con autismo. Tenemos que cambiar muchísimo todo esto, porque si no, va a seguir esto igual. Y aparte, en un biofilm con unas memorias, puedes cambiar la expresión de ciertos genes a nivel intestinal. Las soluciones para el biofilm, el reequilibrio del sistema inmunológico, sobre todo una interleucina, la número 10. Muy especial porque es la que más abunda en el intestino y es la que más va a luchar con toda esta reactivación de memorias. Reparación de la permeabilidad de la barrera de la mucosa, definitivamente, y modulación de la microbiota intestinal. Son 3 cosas que tienes que hacer. Por eso no existe una pastilla mágica. El sistema inmunológico innato reducido permite que la biopelícula siga sobreviviendo, expandiéndose, porque la mayoría de sus hijos nació con un sistema inmunológico no bien desarrollado. Por eso el tema de las vacunas influye mucho en la vida de sus hijos. A algunos les afectó y a otros niños no les afectó. ¿Por qué? Porque cuenta el sistema inmunológico. ¿Sí? El biofilm puede provocar inflamación de la mucosa e induce autoinmunidad, porque modifica todo. Por eso es muy interesante corregir las memorias. Pero la sorpresa, se crea la memoria,
Pero ¿quién hace la comunicación o el llamado de bacteria a bacteria? Quorum Synthese. Las interacciones y la comunicación entre bacterias que se lleva a cabo de manera colaborativa para la formación de biopelículas se conoce como detección de Quorum Synthese. ¿Qué crees? Ellas se hablan entre ellas para que se unan, se platican todo, se abrazan y dicen, vente, ven, únete. Imagínense el otro problema que tenemos. Vamos por las memorias, pero también tenemos que quitar la comunicación entre ellas. El Quorum Synthese es un sistema de comunicación entre bacterias que regula la expresión genética. Esto es lo que nos llama la atención. En respuesta a pequeños compuestos conocimos como autoinductores que son producidos por las bacterias. O sea, esto es un mundo muy bonito, muy complejo, que hay que entenderlo. Hay que quitar la memoria y hay que evitar que las bacterias se comuniquen las patógenas para que no se vuelvan a reactivar. Si nosotros podemos lograr esto, podemos evitar la formación ya. Entonces, hay que trabajar desde muchos ángulos en la vida de sus niños. Normal quenching y la inhibición. Si inhibimos, no hay formación, ya nada se comunica. Si no inhibimos, se van a formar. Y lo que queremos es que se haga buena comunicación de Quorum Synthese, pero ¿para quién cree? Pues para las bacterias benéficas, que es el 90% más abundante que tienen sus niños a nivel intestinal, y que sea un protector, porque allá afuera usted da pollo hoy y puede traer una salmonela, por ejemplo, y tiene una infección. ¿Por qué los demás no tuvieron infección? Porque tienen un buen biofil benéfico. Muchas mamás me dicen, doctor, es que comen lo mismo. Sí, pero el pollo no es el mismo siempre. Ese es algo muy interesante. Y para eso, puedes tener un buen biofil, un bien quarisensen que se esté comunicando, que sea protector, y esto nos pueda permitir que cuando venga un alimento en mal estado, que traiga una bacteria, porque tú no tienes en tu caso un detector de bacterias, porque si existiera, creo que nadie comería en el mundo, porque ahorita en tu mesa hay muchísimas bacterias, pero ¿qué crees? Si tienes una microbiota estable, sobre todo los niños, sus hijos, un buen biofit y un Quorum estable, señoras y señores, tú te puedes ir a dormir tranquilamente porque no va a pasar nada. Así venga una tifoidea, salmonelosis, una Yersinia pestis, lo que sea que pueda provocar un vibrio cólera, no va a pasar. Un estafilococcus, un estreptococo, no va a pasar. Y esto es muy interesante aprender.